Aleluya, bienvenidos mis hermanos en el nombre del Señor. Qué hermoso es alabar al Señor, estar juntos como la Biblia nos llama, como un pueblo a adorar a nuestro Dios. Vamos a iniciar una oración antes de entrar a la palabra esta mañana. Aquellos que nos ven en línea también les damos la bienvenida este día del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida, por la salud, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y no tenemos con qué pagarte. No tenemos con qué agradecerte, más solamente, Señor, con palabras de nuestro corazón, agradecidos por lo que has hecho, por la gracia que nos has mostrado. Te damos gracias, Señor, que la obra salvadora es tuya, por el Espíritu Santo que has depositado dentro de nosotros, para darnos, Señor, la presencia tuya en nuestra vida. En este momento pido que el Espíritu de Dios, nuestro Maestro, nos guíe, nos enseñe, nos suministre, Señor, vida a cada uno de nosotros. Si estamos enfermos, sánanos, Señor. Si estamos atribulados, Señor, da paz al corazón, a la mente. Aquellos que están viendo, Señor, en este momento, ahí donde ellos estén también, que tú puedas tocar su corazón, su mente, su alma, Señor, y que ellos puedan, Señor, una vez más ser fortalecidos por tu presencia. Enséñanos, Señor, de tu palabra en este momento. Al acercarnos a ella, lo hacemos con reverencia y con temor y temblor, porque eres un Dios santo y poderoso y digno de que nosotros te alabemos en todo tiempo. Bendícenos esta mañana alrededor de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si trajo su Biblia, vamos a 1 Corintios, capítulo 2. En el capítulo 2 de 1 Corintios hemos estado hablando una vez más acerca de el Espíritu Santo. Y para recapacitar un poquito acerca de lo que hemos hablado ya, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, Él nos purifica. Por eso se le llama el Espíritu Santo. Él también trae unidad al cuerpo de Cristo. Hablamos acerca de la unidad que Él trae a través de la comunión con los hermanos en Cristo. Ya hemos hablado acerca de la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también revela. Él es el que revela las cosas de Dios, las cosas divinas. Así que quiero animarle, si no lo ha hecho, que venga a conocer al Espíritu Santo, ¿verdad? Venga en una amistad con el Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, quiero conocerte, quiero, ¿verdad?, conocer tu presencia en mi vida. A veces gente dice, quiero sentir tu presencia. Bueno, es bueno sentir, pero no siempre podemos sentir porque Dios es espíritu, no es emoción. Y gracias a Dios que podemos sentirlo, pero aunque no lo sintamos, el Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo quiere manifestar su presencia. Y muchas veces, como he dicho antes, porque queremos la emoción, perdemos la habilidad de discernir cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros y a través de nosotros. Así que queremos amistarnos con el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo nos llama aquí a considerar que el hombre sin el Espíritu, el hombre perdido, cuando todos estábamos fuera de Cristo, ¿verdad? Estábamos no regenerados, no podíamos conocer realmente a Dios. Conocíamos de Él y quizá teníamos alguna idea religiosa que se nos enseñó de Dios, pero a Dios realmente no lo conocíamos. Así como podemos conocer de una persona, podemos saber quién es, pero no conocerlos a ellos. Así muchas veces la gente que no conoce a Dios piensa que conoce a Dios, pero solamente los que tienen el Espíritu de Dios pueden conocer a Dios o las cosas de Dios. Así que en el versículo 6, Pablo empieza, dice, sin embargo, hablando sabiduría entre los que han alcanzado madurez, dice, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, o sea, no es una sabiduría humana, no es una sabiduría fundada en el mundo, sino que dice, ni de los príncipes de este siglo, o sea, la gente que se considera, ¿verdad?, que está gobernando, aquellos que están en autoridad. Dice, porque ellos perecen. Verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios. Todos digan sabiduría de Dios. ¿De quién? De Dios. La sabiduría que procede de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Ahora Pablo usa estas frases, misterio, no porque es algo misterioso, sino que la palabra misterio en la Biblia quiere decir algo que estaba encubierto, pero ahora se ha revelado. Era un misterio. Dice la sabiduría oculta, la sabiduría que el mundo no podía tener acceso a ella,
porque Dios es el que la revela. Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, hablando de los creyentes. Fíjese que Dios predestinó, dice, esta sabiduría de Dios para nuestra gloria, para que nosotros pudiéramos recibir de esa sabiduría. En verso 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea que si ellos hubieran entendido el misterio de Cristo, el misterio por el cual Cristo vino, que Él iba a derrotar al enemigo a través de la muerte, no lo hubieran matado, porque hubieran sabido la estrategia de Dios, pero no la supieron. Dice, ellos estuvieron, o la sabiduría estuvo oculta de ellos. Y Pablo dice, nosotros hablamos esta sabiduría. Dice, antes bien, verso 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿De qué está hablando? Verso 9, las cosas que el ojo no vio, cosas que el oído no oyó, cosas que no han entrado en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, dice, para los ¿quién? Los que le aman. Versículo 10. Versículo 10 dice, pero Dios, o sea, no han subido al corazón del hombre, no han sido entendidas ni vistas por el hombre, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está otra vez la revelación, la obra reveladora del Espíritu Santo. Dios nos las reveló a nosotros, o sea, a los creyentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres, Pablo hace una pregunta, sabe las cosas del hombre? O sea, ¿quién puede conocer lo que tú estás pensando adentro de ti? ¿Qué es lo que ¿Quién puede conocer lo que tú estás considerando dentro de tu corazón? ¿Quién puede saber? Nadie, ¿verdad? Dice, nadie puede saber eso sino el espíritu del hombre que está en él. Yo puedo saber las cosas que yo estoy pensando, que yo estoy meditando, las cosas que yo quizá estoy considerando hacer, pero nadie más puede saberlas. Solo que yo las diga, solo que yo las comparta. Y dice, así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Entonces, Él es el que revela a nosotros, al hombre, las cosas de Dios. Por eso dije, nadie conoce, que no tiene el Espíritu de Dios, las cosas de Dios, nadie las puede entender, nadie las puede conocer. Pablo luego va a decir, el hombre natural considera las cosas del Espíritu locura. Están locos. Cuando alguien le diga eso, diga, gracias a Dios que entiendo cosas que ellos no entienden. por eso nos ven como locos, están locos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos las ha revelado a través de la palabra de Dios. Él es el que ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros podamos entender las cosas espirituales. Ahora, el Espíritu Santo, a través de la Biblia, reveló a personas muchas diferentes maneras. En Lucas 2:26, a Simeón, Dios le reveló que él no moriría antes de ver al ungido o el Mesías de Dios. Dice, se le había sido revelado por el Espíritu Santo a este hombre que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. O sea, vino eso por revelación. Él sabía que no iba a morir, él iba a ver la venida del Mesías. Y él esperaba en el templo ahí, ¿verdad? El día en que Dios revelaría eso. Y un día se le reveló. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo había mostrado. El Espíritu Santo revela. En el capítulo 11, el versículo 28 del libro de los Hechos, vemos otro ejemplo donde el Espíritu Santo a un hombre llamado Agabo, dice, levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Y cuando vemos nosotros, regresamos a la historia de Roma, vemos que en ese tiempo, cuando Claudio, ¿verdad?, estaba gobernando, hubo una hambre que vino a través de todo el mundo entero. Entonces, el Espíritu Santo se lo reveló a este hombre.
¿verdad? Y él profetizó que esta hambre vendría, dice, la cual sucedió, ahí dice, en el tiempo de Claudio. Así que el Espíritu Santo reveló a Ágabo esta ¿verdad? Hambruna que vendría a través de toda la tierra. En Hechos capítulo 21, el verso 11, otro ejemplo, donde Pablo se le reveló que él sería llevado cautivo en Jerusalén. Él iba a Jerusalén. Dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, hablando de un hombre profeta que se tomó el cinto y se lo puso, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. O sea, daba una profecía a él. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Ahora, el Espíritu Santo le estaba advirtiendo por revelación que vendría, ¿verdad? Esto le sucedería en Jerusalén. Y sabemos al leer la historia que Pablo de todos modos dijo, yo tengo que ir a Jerusalén, no voy a tomar mi vida como algo especial, sino que voy a servir al Señor hasta el fin. Y claro, cuando él llegó allí sí lo ataron por la predicación del Evangelio. En 1 Timoteo 4, verso 1, un ejemplo más, quiero darle aquí, de la revelación del Espíritu Santo. Es solo para repasar, ¿verdad? Esta parte del tema. En 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente, dijo Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y hermanos, nosotros estamos viviendo en medio de esa profecía. El Espíritu Santo, Pablo dijo que en los últimos días, en los postreros tiempos, algunos apostatarían de la fe, y hoy vemos la apostasía, ¿verdad? Grandemente, en abundancia a través de toda la iglesia, los Estados Unidos, pero también en el mundo, escuchando espíritus engañadores. Hay, si yo les menciono los nombres de algunos de los nombres que son conocidos, usted se sorprendería de cómo muchos de ellos se han dejado llevar por el engaño de los espíritus que el Espíritu Santo declaró a Pablo. Le mostró que en los últimos días esas cosas iban a suceder. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos mucho y mantenernos en la Escritura. No ser movidos por la cultura. No decir, es que tenemos que adaptarnos a la cultura. No, Dios nunca nos llamó a adaptarnos a la cultura. Dios nos llamó a ser luces y sal en la tierra. Pero nunca decir, bueno, porque todos están yendo hacia allá, nosotros también vamos a ir. No, el Espíritu Santo enseña que en estos últimos tiempos vendrán demonios, doctrinas, enseñanzas que engañarán a mucha gente, ¿verdad? Entonces, ahí leímos hace unos momentos en 1 Corintios 2 que Dios ha preparado cosas para los que le aman. Y esas son las cosas que Dios quiere revelarnos y no dejarnos llevar por la cultura. Ahora, nosotros somos bendecidos por el Señor, tan bendecidos, que Él nos ha revelado, ¿verdad? Las cosas de Dios que habitan también en nosotros o que son para nosotros. Vamos a Juan capítulo 6 y vamos a hablar esta mañana acerca de el empoderamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijimos que purifica, el Espíritu Santo unifica, el Espíritu Santo revela, pero también el Espíritu Santo empodera o capacita, da la habilidad, el poder para hacer y ser muchas cosas. En Juan capítulo 6, vamos a iniciar aquí esta mañana, en el versículo 63. Jesús les dice algo a los que lo estaban escuchando ahí, que es muy importante esta verdad. El Espíritu, dijo Jesús, en el verso 63, es el que da vida. El Espíritu, o sea, el Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu Santo empodera dando vida. La carne para nada aprovecha. Y luego les dice esto: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu vivifica. El Espíritu, ¿verdad? Es el que da la substancia, si podemos decir así, a las cosas. Porque Jesús estaba hablando ahí acerca de comer su carne y beber su sangre, y ellos se ofendieron.
Esa es la escritura. ¿Cómo que este hombre nos quiere dar su carne para comer? ¿Cómo es que nos quiere dar su sangre para beber? Y lo que Jesús estaba diciendo es, las cosas que yo les he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. O sea que Él les estaba hablando en términos espirituales, pero ellos no lo podían entender. Y Jesús les estaba diciendo, es el Espíritu que da vida. La carne para nada aprovecha. Así que vemos primeramente la habilidad del Espíritu Santo, el empoderamiento en dar vida. En Mateo capítulo 1, verso 18, también vemos que en la concepción de Jesús, en el vientre de María, veámoslo, en el verso 18 dice, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, o sea, antes de que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido, ¿de quién? No de José, del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora la Iglesia Católica habla de el nacimiento inmaculado, la concepción inmaculada de Jesús, y es verdad, ¿verdad? Él no fue concebido por José, fue concebido del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da ¿qué? Vida. Es el Espíritu que da vida. Y al cuerpo de Jesús, en el vientre, cuando Él fue concebido, el Espíritu Santo dio vida a Jesús. Es el que trajo la vida, humana. O sea, Él nació como humano también, pero como Dios, Él siempre existió. Así que el Espíritu Santo concibió el cuerpo de María y lo vivificó, ¿verdad? En el vientre de María. En el verso 20... En el verso 20 ahí en Mateo 1 también, dice, pensando él en esto, este es José, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer. ¿Por qué? Porque de repente se dio cuenta que ella estaba embarazada. Dijo, pero si no él pensó que quizá ella había sido infiel. Pero el Señor le mandó un ángel y le dijo, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por eso creemos nosotros la enseñanza de que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Inmaculadamente en el vientre de María. Él nació no de padre humano, sino del Espíritu Santo. Y luego a nosotros también, dije que el Espíritu Santo viene también para empoderarnos a nosotros y darnos a conocer las cosas que Dios nos ha dado a nosotros también. Y una de ellas es vida. Dios nos ha dado vida natural, pero también vida espiritual. Como tenemos a Cristo, nos regenera, nos da vida de Dios. Pero un día también el Señor nos va a resucitar, porque todos vamos a morir. Está asignado a los hombres morir una vez. Pero aquí en Romanos capítulo 8 y verso 11, el apóstol Pablo escribe esto, dice, si el Espíritu de Dios, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Ahora, ¿quién levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo. Es muy interesante esta enseñanza, no vamos a hablar de esta mañana, pero el cuerpo de Jesús fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu da vida, y hablamos de eso. Entonces dice que Él levantó de los muertos a Jesús. Si ese Espíritu mora en ti, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que Dios ya nos preparó. Todos sabemos que vamos a morir físicamente. Pero escúcheme, ese Espíritu que tenemos dentro de nosotros, los que creemos en Jesús, es ya la preparación para el día cuando el Señor venga y nos levante o levante nuestro cuerpo, porque nosotros estaremos con Él, nuestro espíritu, nuestra alma, pero es lo que va a resucitar nuestro cuerpo y darle un cuerpo nuevo, inmortal, cuando el Señor venga y nos resucite de los muertos y nos dé ese cuerpo nuevo, como el cuerpo que Él tenía cuando Él resucitó. ¿Y se acuerdan ustedes cuando Jesús resucitó? Dice la Biblia que los discípulos de Él estaban temerosos, se habían escondido, estaban encerrados, ¿verdad? En una casa, las puertas, dice, estaban cerradas, las ventanas, todo, porque por el temor a los judíos, y de repente Jesús se apareció. ¿Sabe usted? Ese cuerpo es el que tú vas a tener, el cuerpo como el Señor.
Decía, yo también me voy a poder aparecer. Sí, como donde Dios te lleve, así vas a ser. Porque ya no vas a estar limitado a las paredes físicas. ¿Ve? El Señor simplemente pasó de una dimensión a otra y ahí estaba. Gloria a Dios para siempre. Y así como el Señor resucitó de los muertos, la Biblia dice, nosotros tendremos ese mismo cuerpo que el Espíritu Santo resucitó de los muertos a Jesús. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios por ello. ¿Usted? Aleluya. Y el Señor es bueno. Vamos al libro de Jueces, capítulo 3. Ahora, en el Antiguo Testamento, a veces leemos la Biblia y pensamos que el Espíritu Santo es nada más algo que, ¿verdad?, funcionaba o se mostraba en el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento, vamos a empezar aquí, está lleno, repleto del empoderamiento del Espíritu Santo a aquellos que vivían en ese tiempo. Y vemos que el Espíritu Santo empoderaba, capacitaba a los jueces en Israel. Los jueces eran aquellos que Dios levantó, hombres que Dios levantó, ¿verdad?, para traer la liberación del pueblo de Israel de los opresores en ese tiempo. En Jueces capítulo 3, versos 9 y 10, leemos de uno de esos jueces, aquí en Otoniel, en Jueces 3, verso 9, dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Verso 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. O sea, él era el juez, por eso se llama el libro de los jueces, porque Dios levantó a muchos de estos jueces y el Espíritu de Dios estaba sobre ellos para llevar adelante su tarea, ¿verdad?, de liberar al pueblo de Israel de los enemigos. Dice, y él salió a la batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Entonces el Señor los liberó por medio de estos jueces, pero fueron empoderados ellos por el Espíritu Santo. Ahí en el Antiguo Testamento también. Ahora tenemos muchos jueces que se levantaron, no solamente Otoniel, sino Gedeón, ¿verdad? Sansón era otro también de los jueces de Israel, y Dios puso el Espíritu Santo sobre ellos. En 1 Samuel capítulo 16 leemos también que Dios levantó un hombre llamado David. Y dice la Biblia que cuando Dios lo llamó, mandó al profeta Samuel, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahí está el empoderamiento del Espíritu Santo. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces Dios empoderó a David para cumplir su llamado a ser rey. Ahora él no fue rey inmediatamente. Cuando el Samuel lo ungió, él regresó a su tarea de cuidar, ¿verdad?, los rebaños de su padre. Pero en el tiempo de Dios, Dios lo llamó. Pero vemos que Dios lo empoderó por el Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios hace cuando Él nos llama para servirle. Y David sirvió al Señor empoderado por el Espíritu Santo. Dios nunca llama a gente sin darles el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sería simplemente obra en la carne. Toda la persona que Dios llama, por eso toda la persona que es cristiana tiene el Espíritu de Dios. No puede uno ser cristiano, dice la Biblia, si no tenemos el Espíritu de Cristo. Ahora, en Éxodo capítulo 31, y esto es también un poquito interesante, que Dios también empodera a gente, a personas, a creyentes, con las habilidades artísticas. Les llamamos dones, ¿verdad? Y aquí vemos a un hombre llamado Bezaleel, hijo de Uri, que dice la Biblia, Dios lo ungió, en el versículo 3, dice el versículo 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios, dijo el Señor, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Ahora alguien diga, bueno, pero todos pueden leer libros y ser inteligentes, todos pueden estudiar ciencia, o sea, lo que conocen, el mundo, todos pueden quizás si quisieran estudiar arte, sí, pero Dios es el que capacita para la tarea que Él los asigna a hacer. Mucha gente puede hacer muchas cosas, pero Dios quizás no los ha llamado a hacer ello. Pero cuando Dios llama a alguien,
lo capacita siempre. ¿Y cómo lo capacita? Es llenándolos del Espíritu Santo. Y aquí vemos que Dios llenó, ¿verdad?, a Bezaleel, y dice en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo tipo de arte. Y luego en el versículo 30, en el capítulo 35, en el mismo Éxodo, capítulo 35, vamos ahí, y el verso 31, vemos algo también que el Espíritu Santo le dio la habilidad a este hombre Bezaleel para hacer. Lo llenó de sabiduría e inteligencia en el arte. Y dice la Escritura, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, otra vez, y en todo arte. Y luego el verso 34 dice algo interesante de este mismo hombre. Y ha puesto en su corazón el que pueda, ¿qué? Enseñar. O sea, no solamente él sabía, tenía la habilidad artística para la construcción en el tabernáculo, todas las cosas que se necesitaban para la tarea, el servicio de Dios, sino que Dios le dio también en esa inteligencia la habilidad de poder enseñar a otros. La enseñanza también, otra vez, es algo que el Espíritu Santo empodera para los propósitos de Dios. Así que él tenía la habilidad de hacer todo el arte, o sea que era una persona muy capacitada para hacer el arte de todas las cosas que venían en el templo, y sabía trabajar todo tipo de arte, inclusive madera y todo. Él sabía, y luego él podía enseñar a otros a hacer lo que él también hacía hacer. Y así él dice, como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, ellos también eran ungidos por el Espíritu Santo para esa cosa, para esa obra. Y luego en Ezequiel capítulo 11, estamos viendo el Antiguo Testamento en la obra del Espíritu Santo, para que no pensemos, como dije, que solamente en el Nuevo Testamento se habla mucho más, ¿verdad?, del Espíritu Santo, pero lo vemos en operación en el Antiguo Testamento también. Aquí vemos a Isaías, el profeta Isaías, empoderado por el Espíritu Santo para profetizar el juicio que vendría contra los líderes de Israel. En Ezequiel 11, verso 5, dice, y vino sobre mí, dice Ezequiel, el Espíritu de Jehová, y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. O sea, yo he oído lo que ustedes están diciendo. Verso 10, a espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. Verso 12, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, dice Ezequiel, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Así que aquí vemos empoderado para dar una profecía de juicio a los líderes de Israel. Y mientras él profetizaba, Dios dio evidencia de lo que él estaba diciendo en ese momento iba a cumplirse. Uno de esos líderes se murió ahí donde él estaba profetizando, fíjese nada más, porque lo que Dios dice se va a cumplir, amén. Así que Dios le dio la habilidad por el Espíritu Santo de profetizarlo, y este hombre Pelatías, dice, hijo de Benaía, murió ahí estando él delante de aquellos a quien Ezequiel estaba profetizando el juicio que vendría sobre ellos. Así que el Espíritu Santo, el empoderamiento del Espíritu Santo no es nada más en el Nuevo Testamento, en el tiempo del día de Pentecostés, sino que también, vamos a Juan capítulo 7, recuerdo que también a Josué, ¿se acuerdan ustedes? El que sustituyó a Moisés después de que Moisés murió, era un discípulo de Moisés. Josué fue empoderado por el Espíritu Santo también para hacer su tarea. En Números 27, 18 vemos que se le llamó un hombre en quien está el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu Santo estaba muy activo en el Antiguo Testamento.
estaba activo en muchas de las cosas que Dios estaba haciendo, porque Dios nunca hace nada sino entre los hombres, ¿verdad? Sin que lo haga a través del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no consideramos eso, pero porque simplemente carecemos del conocimiento a veces de la palabra, pero cuando usted empieza a ver toda la Biblia se va a dar cuenta cuánta era la obra del Espíritu Santo, porque Dios siempre empodera al hombre para hacer lo que Él le llama a hacer. No, la Biblia dice que Dios no se deleita en las piernas del hombre, o sea, no se deleita en la fuerza humana del hombre, sino que Dios se deleita en su gloria y Dios empodera para que Él sea glorificado. Así nadie de nosotros podemos decir, bueno, lo hice porque yo tenía tanta fe o tenía tanta fuerza. No, Dios me ha empoderado para hacer lo que Él quiere que yo haga. En Juan capítulo 7, verso 38, Juan 7, 38. Bueno, en el 37 empezamos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, está el llamado del Señor, si tiene sed, venga. Tiene sed espiritual, está hablando, obviamente. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos. Ya hablamos de eso, la manifestación del Espíritu, de la presencia del Espíritu como ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Note que estaba hablando del Espíritu. Dijo, vengan a mí y beban. ¿Qué nos va a dar Jesús para beber? Del Espíritu de Dios. Por eso se le llama aquel que bautiza con el Espíritu Santo y con poder. Juan vino, ¿verdad? Identificándolo de esa manera. Y aquí dice, eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, muchas veces esta escritura se ha malentendido en ese aspecto, que el Espíritu Santo no estaba presente. Que el Espíritu Santo, ¿verdad? No, porque dice no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. O sea que tenía que haber un cambio entre Jesús estando en la tierra y el Espíritu Santo venir. Cuando Él se iba, dijo, yo enviaré al Espíritu Santo y Él vendrá. Él está con vosotros, pero estará en vosotros. No quiere decir que el Espíritu Santo no estaba presente, que el Espíritu Santo no había venido en el hecho de que no estaba presente. Sí estaba presente. De hecho, estaba presente en la vida de Jesús. Porque se acuerdan ustedes, cuando Él fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre Él. Vemos ya en el Antiguo Testamento que todas estas personas, antes de que Jesús aún viniera al mundo, el Espíritu Santo ya estaba obrando en ellos. Pero lo que la Biblia está dándonos a entender y lo que Jesús está diciéndonos es que viene un tiempo cuando el Espíritu Santo vendrá a la vida de los discípulos en una manera poderosa, en una manera más, en una llenura más plena bajo el nuevo pacto, porque el Señor sabía que venía un pacto nuevo, un día nuevo, inclusive que se había profetizado en el Antiguo Testamento. Y esta vida llevaba las marcas, ¿verdad? De una vida nueva, una vida ahora llena del Espíritu Santo que vendría a morar en cada creyente, ya no nomás en el profeta, en el rey, en el líder, sino ahora en el pueblo mismo vendría una característica de vida nueva después del día de Pentecostés en los discípulos. Y esto es lo que Jesús estaba diciendo, venga a mí, beba, ¿verdad? Y vendrá el Espíritu Santo. Vendrá sobre ellos. Entonces es interesante porque Jesús dice, venga a mí. O sea, nos está llamando a ellos en ese tiempo y a nosotros también. Venga a mí y beba. Pero el Espíritu Santo todavía no vendría en ese poder lleno, esa llenura más bien, ese empoderamiento que vendría en el día de Pentecostés. Porque Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean ungidos de poder de lo alto. Y dijo, entonces podrán salir. En ese tiempo ya vino y ya pasó. Ahora la iglesia marcha hacia adelante llevando el evangelio y el Espíritu Santo ya está con nosotros. El Espíritu Santo ya vive en nosotros. La plenitud de ese poder del Espíritu está disponible para nosotros. Puede decir amén. Ahora, en el Nuevo Testamento también vemos la obra del Espíritu Santo quizá un poquito mucho más clara,
porque ahora el Espíritu Santo, desde el día de Pentecostés, ya mora en la iglesia. En Isaías, capítulo 42, vamos a empezar aquí. Dijo, pastor, no dijo que el Nuevo Testamento. Sí, pero quiero mencionar que el empoderamiento del Espíritu Santo primero vino en su llenura, en su unción, en su empoderamiento sobre Jesús, el Mesías. No fue el primero que recibió el Espíritu Santo, pero el primero en recibir la plenitud del Espíritu de Dios, porque fue profetizado. En Isaías 42, verso 1, dice, el Señor dijo, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Note que Jesús, en su papel como el Mesías, porque Jesús era Dios, él ya tenía esa relación con el Espíritu Santo como Dios, pero cuando él vino y tomó carne, cuando él se convirtió en hombre para venir y morir por nosotros, el Espíritu Santo fue puesto sobre él, en él, dice, y él traería justicia a las naciones. Y vemos aquí la plenitud del Espíritu Santo moraba sobre Jesús para ser el Mesías de Israel, para ser aquel sacrificio que iba a darse por el pecado del mundo. Entonces Jesús fue empoderado por el Espíritu Santo para ser el siervo de Jehová, caminando como un hombre, ¿verdad?, bajo el antiguo pacto, que era el pacto que existía en ese tiempo. Y vemos en Lucas 3, 22, que en el bautismo de Jesucristo, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo, ¿qué? Amado, en ti tengo complacencia. Sabía que ahorita acabamos de leer en Isaías 42, mi siervo, dice, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Acuérdense, el profeta Isaías dijo esto. Y aquí la voz del cielo lo confirma que él es la persona que cumple la profecía de Isaías. Porque aquí el Espíritu Santo habla, o más bien el Padre habla cuando el Espíritu Santo desciende y dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces el Espíritu Santo viene sobre él, el Padre confirma que él es la persona que Isaías, de la cual Isaías había profetizado. Y luego vamos a Lucas capítulo 4, seguimos después del bautismo de Jesús, en Lucas 4 verso 1, y Jesús lleno del Espíritu Santo, note, el empoderamiento del Espíritu Santo para hacer su tarea. Y mi comentario es este, si Jesús necesitaba el empoderamiento del Espíritu Santo para hacer la tarea que Dios le asignó, ¿qué necesitas tú? Si Él, que era Dios, necesitaba caminar empoderado, capacitado, con la habilidad del Espíritu Santo, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesitas tú? El mismo Espíritu. Y dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Verso 3. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios. Note, la tentación a dudar. El diablo vino a Jesús, el Mesías de Dios, empoderado por el Espíritu Santo, a tentarlo. Si tú tienes el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que moraba en Jesús, ¿tú piensas que el diablo te va a tentar a ti? Claro que sí. ¿Y a mí? Claro que sí. Y por eso nosotros tenemos que estar preparados, dependiendo siempre del Espíritu de Dios. Si el diablo pudo venir a tentar a Jesús, note, ¿cómo lo tentó? Duda. ¿Por qué? Porque había ayunado, ¿qué? 40 días y ahora tenía hambre. Yo no sé, quizá pensar, el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, ¿deberá tener hambre? Y el diablo le dijo, bueno, si eres el Hijo de Dios, aquí hay una solución.
dile a estas piedras que se conviertan en pan. Mira, y me imagino que Jesús, tú sabes, cuando no has comido por 40 días, las piedras se ven como panecitos bien ricos, ¿verdad? 40 días, dice la Biblia que tuvo hambre, le regresó después de 40 días hambre. Y viendo las piedras, quizá pensaba, tengo hambre, o sea, y le vino ese pensamiento, si soy el Hijo de Dios, ¿no podré convertir estas piedras en pan? Dependiendo de sí mismo. ¿Ve? El diablo lo tentó. Y Jesús, claro, le responde, ¿verdad? Que no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Nosotros seremos tentados también cuando tenemos el Espíritu Santo. No pensemos que escaparemos. Si el Señor, nuestro Señor, fue tentado, nosotros también. Pero recordemos cómo Él respondió. Tengo hambre. Mira, puedes hacer esto. Si eres el Hijo de Dios, ¿no podrías hacer esto? El hombre no vive por consumir simplemente pan. Ve. O mira, si eres hijo de Dios, mira, aquí hay una oportunidad para que te enriquezas. ¿Qué vas a hacer? Dice, yo no sigo la riqueza, sigo a Dios. Y si Dios quiere bendecirme con riquezas, Él lo hará. Yo no necesito, ¿verdad?, o desobedecerle a Él para ganarme algo. Entonces el diablo tienta a Jesús, pero Jesús es empoderado por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, una vez más digo, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, tentó a Jesús, no pensemos que Él nos va a dejar a nosotros libres. En el verso 13 ahí del capítulo 4, después de la tentación, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Él por un tiempo. ¿Por qué? Porque no pudo, ¿verdad?, conceder que Jesús desobedeciera al Padre, que Jesús pecara. Y el verso 14 dice que Él volvió. ¿Cómo volvió del desierto? ¿Ve? En el poder del Espíritu. Fíjese, el Espíritu Santo lo llevó para ese tiempo de tentación, ¿verdad? Y Él pasó toda tentación. Y cuando Él volvió empoderado del Espíritu a Galilea. Y de ahí en adelante se difundió toda su fama por toda la tierra alrededor. Regresó en el poder del Espíritu. Debe ahí subrayar eso en su Biblia. Él entró, ¿verdad? Después del bautismo, que el Espíritu Santo vino sobre él, entró al desierto para ser tentado. Pero no lo venció el diablo, salió empoderado. Y tú y yo también, cuando enfrentamos situaciones, dependiendo del Espíritu Santo, acercándonos más a Él, diciendo, Señor, tengo esa tentación, yo soy débil, pero tú eres fuerte, fortaléceme. Y cuando sales de ahí, sales empoderado del Espíritu de Dios. Y no tienes que salir derrotado. Ay, me vencí. Y gracias a Dios que el Señor nos perdona y nos restaura, pero salimos débiles. No, tenemos que salir empoderados del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos da la habilidad de poder obedecerle a Él. Puedes decir amén. Aleluya. Ahora, quiero resaltar una cosa más aquí en el capítulo 4 de Lucas. El verso 18. Véalo conmigo. Jesús mismo ahora, Él testifica. Acuérdese que el Padre testificó del cielo, este es mi Hijo. Y lo identificó como aquel que Isaías había profetizado, Isaías 42, donde leímos. Pero aquí Jesús mismo testifica que la profecía de Isaías se cumple en Él. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí está el empoderamiento de Jesús. Por cuanto me ha, ¿qué? Ungido. ¿Para qué me ungió Dios? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y esa profecía otra vez es del libro de Isaías. Y el Señor lee este versículo, o estos versículos ahí, y luego les dice, en este día se cumple esa escritura en vuestros oídos. O sea, Él mismo declarando y testificando, yo soy aquel del cual Isaías profetizó. Y dijo, y el Espíritu Santo está sobre mí, ¿para qué?
para hacer todas estas cosas. No te predicar buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Pregonar o anunciar libertad a los cautivos y a los ciegos, darles vista, poner libertad a los oprimidos. Para eso vino Jesús. Y lo interesante de esto, hermanos, considerando este tema del empoderamiento del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, es que Jesús era Dios. Jesús no, la Biblia dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Entonces, aún caminando como hombre, Jesús era Dios, pero Él no usó el poder como Dios para hacer lo que Él hacía. Él dependió del Espíritu Santo. ¿Ve? Así Él dio el patrón de cómo Dios empodera a sus siervos para servirle a Él. Les da el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo en el día de Pentecostés vino a la iglesia. Jesús dijo, venga a mí y beba. Y cuando nosotros bebemos del Espíritu Santo, Él nos da esa capacitación, ese empoderamiento para servirle a Él y que también salir y declarar a los cautivos, ¿verdad? A los quebrantados de corazón, a los pobres, ¿verdad? En la pobreza, en la miseria espiritual, a los ciegos espiritualmente, a los oprimidos, aquellos que están oprimidos por el diablo. Él nos ha empoderado para hablar a aquellos que necesitan ser liberados. Aleluya. Y por eso el Espíritu Santo ha sido dado a nosotros. Ahora, Él recibió el Espíritu Santo en Juan capítulo 3, versos 34 y 35. Véalo conmigo. Juan dice esto, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Hablando de Jesús, el Mesías. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no le dio a Él el Espíritu por medida. Verso 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas ha entregado en su mano. Por eso está diciendo, a Él no le da el Espíritu con medida. Todo lo que viene del Espíritu de Dios estaba en las manos, al acceso de Jesús, porque Jesús tiene la plenitud del Espíritu Santo, sin medida. O sea, Él lo tiene todo. Y digo esto para que entendamos que a nosotros se nos da un depósito de ese Espíritu. Sí tenemos el Espíritu Santo, pero la manifestación de todo el poder, ¿verdad?, no reside en todos los creyentes. ¿Dónde reside? Reside en la iglesia. Y se lo voy a mostrar en la Escritura. Jesús levantaba muertos, sanaba enfermos, liberaba cojos. Pero no hay ningún hombre que pueda hacer todo eso, Él solo. No hay. Hay personas que han clamado hacerlo, pero no es verdad. Y si usted puede seguirlo desde cerca, se va a dar cuenta que no es así. Porque no hay ningún hombre sobre la tierra, ni aunque clame ser cristiano o tenga el Espíritu de Dios, que puede hacer todo lo que Jesús hacía en su plenitud, porque Él tenía el Espíritu sin medida. Y nosotros recibimos una parte de ello. Déjeme decirle por qué digo esto. Vamos a Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, verso 22. Efesios 1, verso 22. Pablo dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús tiene autoridad sobre todo lo que concierne ahí la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Note, el cuerpo de Cristo es donde se encuentra la plenitud de Dios. Dice el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Él es el que abarca toda la llenura del cuerpo, porque Él es la cabeza. Él tiene la plenitud del Espíritu. Cuando Él andaba en el cuerpo, Él residía totalmente en Él. Por eso dice, todas las cosas les fueron entregadas en sus manos. Ahora, en Colosenses capítulo 2, vamos a ir ahí, Colosenses capítulo 2. La plenitud del Espíritu Santo, sin medida, moraba solamente en Jesús.
Ahora la plenitud del Espíritu Santo mora en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En Efesios 1, verso 22. Colosenses capítulo 2, vamos a leer el verso 9. Colosenses 2, verso 9. Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, de lo que Dios es. Por eso cuando el Espíritu Santo vino sobre Él, Él recibe toda la plenitud y corporalmente en Él, dice, habita la plenitud de la divinidad, de Dios. Y vosotros, ahí, hablando de la iglesia, ahí no, cuando dice vosotros, no está hablando de una persona, está hablando del cuerpo. Esa palabra, vosotros, es plural en el griego. Está diciendo vosotros, no está hablando de una persona. Por eso está hablando del cuerpo. Vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Entonces vemos que la plenitud habita en la iglesia. Y esto lo podemos ver claramente por esta razón. ¿Cuántos dones? Y luego vamos a hablar en las semanas que vienen acerca de los dones del Espíritu Santo. Vamos a continuar en eso. Quizás interrumpamos unas semanas por el tiempo de Navidad, pero regresaremos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Porque Dios da dones a la iglesia. Mi pregunta es esta mañana, ¿Dios da dones todos los dones a una persona? No. Entonces la plenitud del Espíritu Santo no habita en una persona, habita en la iglesia. Y Dios tomó la plenitud del Espíritu y dio a cada uno de ellos. A unos, dice la Biblia, los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros les dio, ¿verdad?, el don de sanidad, a otros les dio el don de servicio, a otros les dio entonces Dios distribuyó a toda la iglesia dones, las habilidades del Espíritu Santo. Por eso nadie tiene el Espíritu Santo sin medida como Cristo lo tenía. Porque de Él fluyen todas las cosas. De Él es el que da a nosotros. Cuando Él ascendió, dice el libro de Efesios, Él dio a la iglesia dones, distribuyó dones. Entonces, yo no tengo todos los dones, tú no tienes todos los dones, pero Jesús sí los tenía. Jesús tenía las habilidades completas de la divinidad. Y entonces, la plenitud del Espíritu, y por eso lo debemos entender, la plenitud del Espíritu Santo moraba solamente en una persona, en Jesús. Y Él como cabeza, Él derrama ¿cómo decimos? Él asigna los diferentes dones a quien a Él le place. Pero todos esos dones funcionan por el poder del Espíritu Santo. Hay personas que tienen dones espirituales, hay personas que tienen otros dones que el Espíritu Santo también capacita, como vimos ahí, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, del hombre que se le dio sabiduría y entendimiento para hacer cosas que otros no sabían hacer, para la obra de Dios. Entonces tú tienes habilidades que Dios te ha dado, usa esas habilidades. La Biblia dice, si tienes habilidad de Dios, úsala para que en todo Dios sea glorificado. Puedes decir gloria a Dios. Ahora, todos somos capacitados en el Señor para hablar en una manera u otra a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Todos podemos hablar porque todos tenemos la habilidad de hablar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Todos tenemos no solamente la habilidad, sino la responsabilidad de hablar las buenas nuevas a aquellos que necesitan oír. Así que Dios ha empoderado al pueblo de Dios con el Espíritu Santo para que nosotros salgamos y podamos traer a la gente al conocimiento de la verdad. Quiero leer otra escritura en Apocalipsis capítulo 22. La Biblia termina en el libro de Apocalipsis y el capítulo 22 termina el Nuevo Testamento con el Espíritu Santo y la iglesia, o sea, los elegidos de Dios, juntos llamando al pueblo a la salvación. Mire, en Apocalipsis 22, verso 17. Y el Espíritu Santo y la esposa, ¿quién es la esposa del Cordero?
La iglesia, nosotros. Dice el Espíritu y la esposa o la iglesia dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora aquí el que quiera, o sea, todo el sediente, ¿verdad? Todo aquel que tenga sed, dice, venga. ¿Por qué? Porque el Espíritu y la iglesia, ambos están ¿qué? Llamando a la gente a venir a la salvación, para la invitación de que se conviertan a Cristo. Nosotros damos la invitación, pero ¿quién salva? Dios salva. Cristo salva. El Espíritu Santo regenera. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablar, ¿verdad? El Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Ve? Hablamos a la gente que no conoce al Señor para llamarlos a un arrepentimiento en Cristo. Pero es el Espíritu Santo que salva. Es el Espíritu Santo que regenera. Ahora, el Espíritu Santo, como dije, no solamente habló a la gente en el Antiguo Testamento, sino que el Espíritu Santo también hoy habla. Y quiero terminar aquí en Hebreos capítulo 10. Vamos a Hebreos capítulo 10 y el verso 15. Hebreos 10, verso 15. Dice el escritor aquí, en el verso 14 dice que por una sola ofrenda Jesús hizo perfecto para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Quién nos da testimonio? El Espíritu Santo, o sea, está presente, está ahí para manifestar la palabra, la verdad de Dios. Nos atestigua, nos da testimonio, dice el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, ¿quién añade? El Espíritu Santo que está hablando. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Él está dando testimonio, ¿verdad? Hoy en día, no solamente en ese tiempo cuando él habló esas palabras, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pero dice, ahora el Espíritu Santo, este mismo Espíritu Santo, verso 15, nos atestigua lo mismo. O sea, ¿quién está hablando aquí? El Espíritu Santo. Y note que esa es la escritura que estaba escrita en el Antiguo Testamento cuando ellos la leyeron. Entonces, dice, yo quiero que el Espíritu Santo, que Dios me hable. Dios no está silencioso, Dios no está silenciado, o sea, Dios no está mudo. La gente dice que Dios ya no habla hoy. ¿Sabe por qué la gente no oye la voz de Dios hoy? Porque la Biblia está cerrada. Nunca abren la Biblia. Por eso dije ahí, el Espíritu Santo que dijo esto, que atestiguó, ahora nos atestigua con la misma palabra. Y luego el escritor escribe una escritura del Antiguo Testamento. Y dice, esta palabra es para nosotros. Él nos está llamando, atestiguando. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y sabes, cuando tú has pedido perdón a Dios, te has arrepentido, lees tú esa escritura. Yo a veces me pongo a leer palabras como esas. Nunca más me acordaré, dijo, y me viene lágrimas a mis ojos porque yo me acuerdo. Pero digo, Señor, tú no te acuerdas. Yo me acuerdo de mis pecados y a veces me digo, Señor, ¿cómo pudiste tú sacarme de eso y me perdonaste? Pero gracias. Y a veces uno se siente todavía como que, pero no debemos de llevar esa culpa porque el Señor ya nos liberó. Pero cuando nos acordamos, me dijo, ¿cómo Dios, fíjate cómo Dios me sacó de ahí? Y a veces vemos a otras personas que están en lo mismo donde nosotros estábamos y nos da una compasión por ellos. Yo digo, Dios nos sacó de ahí. Gracias, Señor. Si lo hiciste por mí, lo puedes hacer también por ellos. Y declaramos la verdad. Y el testimonio del Espíritu Santo está ahí presente. Y cuando tú hablas esa palabra, cuando tú ministras a alguien, ¿sabes qué? Si tú vienes a Cristo, Él te perdonará y Él nunca más se acordará de tus pecados. Yo me acuerdo hace algunos años cuando yo estaba ministrando en la ciudad de Brownsville, nos invitaron a
a una reunión pequeña en el lugar de un hermano y estaban muchas personas ahí de la iglesia y algunas personas que no conocía y sentados ahí comiendo todos. Y el Espíritu Santo me llevó a una mujer, me dijo, ve y dile esta palabra. Una de los pocos tiempos cuando el Espíritu Santo me da una palabra para alguien. Yo no soy de esa persona a darle palabras a todos simplemente por darle, no. Pero el Espíritu Santo vino y sentí en mi corazón una carga al ver a esta mujer. Estaba hablando ella, no había nada en lo natural, ¿verdad?, que me llamara la atención. Estaba hablando y estaban comiendo juntas. Y yo conocía a la persona que había venido con ella. Me acerqué, empecé a hablar con ella. Y luego, a voz baja, el Espíritu Santo me dijo, dile esto. Y le dije a ella. Y fíjese, yo no la conocía a ella. Yo conocía a la persona que venía con ella. Así que le dije, ¿sabes qué? El Señor me dio una palabra y quiero decírtela. Y tú juzgas si es de Dios o no. Y le dije, pero Dios quiere perdonarte de un pecado que llevas en lo profundo de tu corazón, que has cargado con eso y te ha dañado tanto que el Señor quiere perdonarte. Y le pregunté, le dije, tú has abortado a un niño. Y empezó a llorar, hermano. Le salieron esas lágrimas. Y sabe que, como digo, yo no me atrevo a decirle a alguien algo así, porque capaz que me dé una cachetada, ¿cómo te atreves a...? Pero el Espíritu Santo sabía la necesidad de esa mujer, cargada por años, y se puso a ella a llorar. Nos tuvimos que salir y pude ministrarle a ella, y el Señor tocó su corazón. Y me acuerdo que esas fueron las cosas que le dije, ¿sabes qué? Dios identificó eso. Yo no sé, yo no te conozco, pero Dios te ama y quiere liberarte de ella. Ella se puso a llorar y ella recibió al Señor en ese tiempo, y me acuerdo de haberle dicho eso, y el Señor no se acordará jamás de ese pecado. Ya no tienes que llevarlo tú como una carga sobre tu corazón, porque el Espíritu Santo sabe. ¿Qué sabe? Lo profundo de Dios. Y si Dios, que sabe todo, sabe lo que hay en cada corazón, Él puede identificarlo cuando su deseo es sanar a alguien de esas cosas. Así que cuando tú te acercas al Espíritu Santo, ¿verdad? Lo tomas a Él como ese amigo más cercano a ti. Y dices, Señor, aquí está mi vida, úsame como tú quieres. El Espíritu Santo empieza a hablar. Y le empieza a hablarte a través de su palabra. Empieza a hablarte para darte el consejo, la sabiduría que tú necesitas saber para poder decirle a otros. Y sabes, cuando tú le dices, porque note que aquí añade, ¿y quién habló esto? El Espíritu Santo, dice. El Espíritu Santo dio testimonio de eso y atestigua, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Cuando alguien se arrepiente, ¿qué le dice el Espíritu Santo a esa persona? ¿Qué está hablando el Espíritu Santo a esa persona? Lo que habló ahí. Nunca jamás me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. ¿Sabe cuando la Biblia dice, Jesús dijo a sus discípulos, cuando tú perdones los pecados de alguien, les serán perdonados? ¿Qué estaba diciendo? ¿Que nosotros tenemos algún poder mágico para perdonar los pecados? No. Pero cuando nosotros les decimos lo que la Escritura les dice, tú te has arrepentido, Dios nunca jamás se acordará de esos pecados. Dios nunca jamás se acordará de esas transgresiones. ¿Cómo le puedo decir yo eso? Porque no viene de mí, viene de Él. Es la voz del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y cuando tú aprendes a usar esa palabra, estás dando a ellos lo que puede vivificar y liberar a esas personas de ello. Por eso nosotros tenemos encargado ese mensaje para los pobres, los afligidos, los quebrantados de corazón. Si tú vienes al Señor, Él te perdonará, Él te sanará. Y podemos decir eso con confianza, porque es lo que el Espíritu Santo ha hablado y hoy también atestigua a nosotros que no ha cambiado, es el mismo. Padre, gracias te damos. Tú no estás callado, no estás en silencio, tú estás hablando. Pero nosotros hemos cerrado el acceso a esa voz que viene de ti, que es tu palabra. Perdón, Señor, yo te pido esta mañana que cada uno de nosotros podamos responder
a la voz del Espíritu Santo a través de la Escritura. Tú estás vivo, Señor, en esa palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros aquí, aquellos que están oyendo por el internet, podamos hacer como una meta espiritual y adaptar esa meta para nuestra vida. El deseo de oír la voz del Espíritu Santo a través de la palabra tuya, todos los días. Ayúdanos, Señor, para tomar ese tiempo, meditar en ella. A muchos, Señor, nos falta, carecemos de sabiduría que tú has preparado para los que te aman, porque no abrimos tu palabra. Queremos que nos hables, pero no queremos leer lo que tú estás atestiguando a nuestro corazón el día de hoy, que es tu palabra. Señor, que nunca cambia, porque es la verdad. La verdad no cambia, la verdad es continua. Y Padre, gracias te doy esta mañana por cada vaso, Señor, cada siervo tuyo a quien has dado el Espíritu Santo. Y yo te pido que si hay alguien esta mañana que está escuchando, diga, Dios, yo necesito eso en mi vida, que pueda decirte, ven, Señor, perdona mi pecado. Tu palabra ha dicho, Señor, que tú quitarías los pecados de nuestro corazón, nos darías un corazón nuevo. Dile ahí donde estás, dame ese corazón, Señor, y perdona todo pecado. Y que yo pueda, Señor, desarrollar esa relación de intimidad con el Espíritu Santo, a quien tú has dado a los que te aman. Y en este momento, Señor, te doy gracias porque el Espíritu Santo está presente aquí y atestigua a cada uno de nosotros de que lo que hemos leído en tu palabra es la verdad. El Espíritu y la esposa del Cordero dicen, ven. Y te invitamos esta mañana, si estás escuchando y no conocen a Cristo, que le digas, Señor, perdona mis pecados, sé misericordioso a mí, un pecador, y sálvame. Abre mis ojos y entendimiento para conocer las verdades profundas que solo tú por el Espíritu Santo puedes revelarme. Y ahora, Señor, entrego todo mi corazón a ti. Ahí donde estás, dile ahora, Señor, llévame de este lugar para ser un siervo útil en tus manos, ungido por el Espíritu Santo. Ahora sé, Señor, que no lo haces por mis habilidades, sino por el Espíritu Santo. Revela, Señor, en sueños, revela, Señor, a través de los dones del Espíritu, lo que tú quieras decirnos. Y nosotros te seremos obedientes para que tú seas glorificado en todo, Padre. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.